El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades y muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Quiero comenzar con este versículo que hace parte del estudio de BSF, Bible Study Fellowship, la lección que estoy estudiando con ellos, y yo he titulado este mensaje La vida en este mundo normalmente incluye sufrimiento. Esta es la segunda parte y quiero compartir contigo varios pasajes, varias lecciones, testimonios que han sido de edificación para mí espiritualmente y creo y espero también que lo va a hacer para ti. Hay una pregunta en mi estudio y dice, ¿cómo ha usado Dios o cómo has experimentado el trabajo de Dios a través de tu debilidad? Y lo puedo resumir en que a través de las enfermedades que he tenido, especialmente el túnel del carpo en mi brazo derecho, Dios me ha permitido ir a terapias, estar en doctores, estar en muchos procesos, pero asimismo conocer muchas personas que Él ha usado de una forma extraña y sobrenatural para bendecir mi vida y bendecir la de otros. Y yo analizo y digo, si no tuviera yo esta enfermedad, no pasarían muchas cosas alrededor de esto y Dios no se glorificaría en ciertas cosas y no me mostraría su bondad tanto como lo está haciendo. Una prueba de ello es que mi doctora ha sido muy bondadosa y me ha ayudado mucho en las terapias y me he podido recuperar. Y es un testimonio pequeño, pero ve uno como el propósito de Dios en lo que hace. Ahora bien, nuestro sufrimiento no es en vano cuando buscamos a Dios y sus propósitos más altos a través de nuestro dolor. Y el ejemplo lo encontramos en el Señor Jesús, porque por medio del sufrimiento que tuvo que vivir Jesús, todo lo que vivió en el Getsemaní, en el Calvario, los insultos, todas las abominaciones, todas las críticas que le hicieron, cómo lo juzgaron, lo crueles que fueron con él, y él solamente era callado, la Biblia dice enmudeció, no abrió su boca. Todo lo que tuvo que experimentar fue usado por Dios, ese sufrimiento del Señor Jesús, para redimir la humanidad. Es decir, que si Jesús no hubiera pasado todo lo que pasó y sufrido todo lo que sufrió, no estaríamos hoy diciendo por Jesús, yo creo en Dios y creo que Él me perdonó. Entonces, ahí en Jesús vemos un ejemplo tan grande de cómo el sufrimiento puede tener propósito y la Biblia lo llama varón de dolores. Y a nosotros los cristianos, Dios nos ha llamado a compartir los sufrimientos de Cristo y asimismo compartir su consuelo y su gloria. Esto no es muy chévere, no es divertido, no nos gusta mucho. Quisiéramos pasar esa copa como el Señor Jesús dijo, si es posible, haz de mí pasar esa copa, quisiéramos pasarla, pero no es así, debemos atravesar mucho sufrimiento y mucho dolor, pero siempre debemos saber que si Jesús lo hizo por redimir a la humanidad, que Dios puso en Jesús la iniquidad de todos los seres humanos y eso sirvió para justificarnos, para salvarnos, asimismo también lo que nosotros estemos viviendo debe servir para algo porque estamos en las manos de Dios y esto puede contribuir a nuestro crecimiento espiritual. Es por eso que quiero compartirte una parte de lo que estoy leyendo en el libro de Timothy Keller llamado Caminando con Dios a través del dolor y sufrimiento. Exactamente la página 88-89 habla de la historia de Naamán, que está en la Biblia, en el libro de Segunda de Reyes, y resulta que él era él era poderoso general del ejército sirio y a él le dio lepra. Resulta que él estaba buscando solución por todo lado, fue al rey de Israel a pedirle que lo sanara, a exigirle, y el rey de Israel simplemente le dijo, no puedo hacer algo que solo Dios puede hacer. Luego la cura para él, que se la dio el profeta, y era ve y sumérgete en el río 7 veces, pero para él era muy difícil entenderlo porque era una cuestión también de orgullo. Y acá en el libro dice, cuando nos enfrentamos al sufrimiento creemos que la solución vendrá de un cambio en la política pública, de la mejor terapia psicológica o de los avances tecnológicos, pero la oscuridad del mundo es demasiado profunda para ser disipada por esas cosas. Está mal, en nuestro orgullo, creer que podemos controlar y vencer la oscuridad con nuestro conocimiento. La mayoría de las veces no admitimos cuán oscuro es el mundo
pero en cuanto suceden eventos como los del 11 de septiembre o la masacre de Newton, esos eventos nos abruman de una forma que nos parece casi intolerable. Bueno, acá hablan de cómo vemos el dolor y la maldad en este mundo y hace parte de la vida y solamente necesitamos de Dios para que esto tenga un propósito y comience a surgir. Acá dice, no importa lo que hagamos, el sufrimiento humano y el mal no pueden ser erradicados. Aunque pongas todo tu empeño en detenerlo, simplemente tomará otra forma y volverá a crecer. Es decir, que no es algo que esté completamente en nuestras manos para cambiar con nuestro conocimiento, con nuestro comportamiento. Vamos a cambiar todo. No, realmente no es así. Al final, Naaman no recurrió a la riqueza, a la tecnología ni al poder de los expertos, sino a Dios mismo. En lugar de confiar en su propia experiencia o en la de los demás, fue llamado a humillarse ante Dios. Como resultado, no solo obtuvo una cura para su cuerpo, sino también una nueva relación con Dios y un alma rebosante de gracia y alegría. El sufrimiento lo llevó a su salvación. Esta parte la dice el texto dándole propósito al sufrimiento, porque Naaman vivió eso, pero al final ese sufrimiento que él tenía, su lepra, lo llevó a su salvación, a conocer a Dios realmente. Esto ni siquiera comienza a responder la pregunta ¿por qué permite Dios que tanto mal y sufrimiento persistan en el mundo? Que es una pregunta que muchos nos hemos hecho. El ejemplo tampoco justifica ese sufrimiento. Sin embargo, una de las principales enseñanzas de la Biblia es que casi nadie crece ni encuentra a Dios sin sufrimiento, sin que el dolor llegue a nuestras vidas como sales aromáticas que nos despiertan y nos hacen conscientes de realidades sobre la vida y sobre nuestros corazones que antes no percibíamos. Cristo mismo tuvo que enfrentar un sufrimiento infinito en la cruz para poder darnos salvación y gracia. Él nos amó lo suficiente como para soportar ese sufrimiento con paciencia y valentía, así que debemos aprender a confiar en Él lo suficiente como para hacer lo mismo. Enfrentar su debilidad y sufrimiento de esa manera condujo al poder de la resurrección y nosotros podemos experimentar ese poder si la imitamos. Esto es acerca de Naaman en el libro de Timothy Keller, Caminando con Dios a través del dolor y el sufrimiento. También hay un versículo que encontramos en la Biblia que nos habla de qué propósito tiene el sufrimiento y dice que nos regocijamos en nuestros sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Esto va relacionado al crecimiento espiritual. Y la perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter produce esperanza y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Es decir, que el sufrimiento produce algo, da un fruto. No es en vano, no es gratuito, ni lo que vivimos nosotros, ni lo que viven nuestras familias, ni lo que vive la sociedad, ni lo que vivimos en las noticias, que es tan fuerte, tan triste, tan lamentable, y que por todo lado nos bombardean con situaciones difíciles y noticias duras. Pero resulta que cuando estamos en Dios, nuestros sufrimientos producen algo, producen perseverancia. Y la perseverancia nos lleva a tener entereza de carácter, luego viene la esperanza y esa esperanza no nos avergüenza, no nos defrauda y es una esperanza que viene de Dios. Además de eso, nuestro crecimiento espiritual puede traer otros beneficios. Es decir, el sufrimiento nos ayuda a crecer espiritualmente, pero también tiene otros beneficios. Aprendemos a consolar a otros, a entender a otros que pasan por momentos duros, o a dar un consejo, o a simplemente escuchar con más compasión. Cuando sabemos que nosotros mismos hemos pasado por situaciones difíciles, podemos entender. Y para concluir, hay una gran pregunta. ¿Qué propósito más alto podría tener Dios en el mayor reto o prueba que enfrentas hoy? En cuanto a mi respuesta personal, yo escribí que el propósito de Dios conmigo era que yo aprendiera a ser paciente, a confiar en su tiempo perfecto para mí, en sus planes, a depender de Él día tras día y a orar más, a recurrir más seguido a la oración como un propósito más alto en los sufrimientos que vivo actualmente, en las pruebas por las que paso, de poder acercarme más a Él y también escuchar su voz para poder compartir con otros lo que Él me enseña. Espero que esto así haya sido de provecho para ti.
Espero que puedas ir a las Escrituras, encontrar consuelo en ellas, encontrar consuelo mientras oras, mientras hablas con Dios, mientras te reúnes con otras personas que también crean en Él y te apoyen y oren por ti. Dios te ha rodeado de comunidad y nos ha rodeado de una comunidad en la fe a muchos de nosotros, y debemos también ver ese regalo que Dios nos da de poder que otras personas oren por nosotros, nosotros orar por ellos, y que esa sea también una fuente de consuelo, una fuente de fortaleza para nosotros. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.